Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, aquí estamos en el encuentro número 72 de Café Mercosur con Osvaldo Di Princio desde Rosario. Osvaldo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Ramiro, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Vamos a empezar con una buena noticia. Vamos a comenzar con una adentro. Y que viene de Brasil y tiene que ver con una decisión del ministro del Superior Tribunal Federal aquí de Brasil, Gilmar Mendes, que decretó el fin de la conducción coercitiva, que te lleven a tomar declaración indagatoria por la fuerza. Ajá. ¿Te acordás, Osvaldo, que una de las primeras polémicas se armó en el 4 de marzo, cuando lo llevaron a Lula, ¿te acordás? Sí. Supuestamente la declaración indagatoria es la instancia que uno tiene para defenderse, o sea, si uno quiere ir, no va. O sea, que venga, que te lleve la Policía Federal con los canales de televisión y todo ese circo montado acaba siendo una especie de linchamiento mediático, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, sí. Acá de todas maneras encontramos la solución al sistema y en lugar de ser, ¿cómo se llama ya? Conducción coercitiva, le decimos prisión preventiva, lo meten preso y lo hacen declarar. Claro, es verdad, a veces va con prisión preventiva, a veces no. Pero, por ejemplo, hace 15 días atrás, por ejemplo, al rector de la Universidad Federal de Minas Gerais y a la vicerrectora, para investigarlos por algún posible problema de caja con lo que es el Museo de la Memoria que se está haciendo en la Universidad de Brasilia, los llevaron coercitivamente, ¿no?, a declarar la Policía Federal como si fueran, pero criminales de guerra, como si fueran más que los narcotraficantes. Y la policía estaba toda vestida como si fuera para la guerra, con los pasamontañas, se le veía nada más que los ojos, con armas largas, al rector y a la vicerrectora de la universidad. Terrible, eso creo que fue la gota de agua, que llenó el vaso, ¿viste? Dije, no hay más respeto a ningún tipo de nada, ¿no? Inclusive todas las universidades, entre ellas la Universidad de San Pablo, emitieron comunicados con esta situación preocupante. Sí, no, realmente parecía que eran los enemigos, ¿no? Claro, exactamente, parecía que eran los enemigos. Pero justamente 2 días antes habían capturado al mayor narcotraficante de Río de Janeiro, si no mal no recuerdo, era Rogerio 157, porque es uno de los artículos del Código Penal, ¿no? Por eso era el nombre de dentro del AMPA. Y realmente fue ni el 10% de lo agresivo que fue llevarlos a esta gente a tomarle declaración. Y al otro lo llevaban preso, ¿no? Sí, pero a veces, bueno. ¿Y por qué la nueva modalidad? O sea, te llevan en prisión preventiva a declarar por la fuerza, y eso, la vez pasada, por ejemplo, la operación Lavallato se llevó a un abogado porque simplemente no constataron que había un homónimo y que vivía en otro lado. Entonces, y se lo llevaron, lo tuvieron 8 horas, no 7 horas, 7 horas lo tuvieron. Y fíjate qué interesante que la esposa era abogada y tuvo 7 horas para resolver ese malentendido, ¿no? Y lo resolvieron a través de las cuentas de las redes sociales, del Facebook y del Instagram, diciéndole, es el mismo nombre, pero son personas diferentes. Sea como sea, Osvaldo, es una privación de la libertad, ¿o no? Sí, no, y aparte, en función de eso, era una privación ilegítima, aparte, porque no había razones para poder tenerlo detenido. Y es lo que dice en su decisión el ministro Gilmar Mendes, ¿no? La conducción coercitiva, o sea, el que te lleven a declarar por la fuerza, para un interrogatorio representa una restricción de la libertad de locomoción
y de la presunción de no culpabilidad, para obligar la presencia en un acto al cual el investigado no está obligado a comparecer. Por eso que dice que es incompatible con la Constitución Federal. Y yo digo, hasta que por fin alguien se animó en alguna instancia a decir esto. Ya hace años que viene ocurriendo, por lo menos desde la Operación Lavallato, desde el 2014, ¿no? Y hasta ahora nadie se ha animado a decir esto. ¿Y esto que es vinculante para los demás instancias judiciales o no? ¿O no, simplemente es para este caso, diríamos? Es solamente para este caso. Solamente para este caso, pero ya cambia un poco las cosas porque es lo que todos los juristas venían diciendo. No puede ser que sea de esa manera, ¿no? Inclusive ahora los fiscales, ¿no?, de la Operación Lavallato salieron a decir que ahora eso les cortaba las manos, que no iban a poder más trabajar por causa de este tipo de cosas. Como si una de las herramientas de la persecución penal se les iba, pero justamente anticonstitucional, o sea, es la demostración palmaria de que estaban violando la Constitución. Sí, quedan culpables hasta que demuestren lo contrario, diríamos. Exactamente. Y bueno, no puedo dejar de asociar los baldes, que vamos a hablar de coincidencias, con las últimas declaraciones del fiscal Moldes, ¿no?, que ha dicho que va a solicitar que el Congreso legisle sobre las excarcelaciones de las personas que están cumpliendo prisión preventiva por haber participado de manifestaciones, él dice de violentas y todo ese tipo de cosas, pero en realidad es eso, ¿no? O sea, no vale para ella el principio de la inocencia, ¿no? O sea, te encontraron, te metieron en cana preventivamente participando en una manifestación, entonces por ese motivo ya va a ser no escarcelable y vas a tener que... ¿Qué es eso? Sí, realmente lo del fiscal Molde está teniendo mucha difusión acá, de todas maneras, ¿eh? O sea, realmente hay una difusión y no todas las opiniones son favorables, siempre va a haber alguno que va a entender que parecería que fuera la decisión más correcta, porque entendiendo que ahora el delito más grave sea estas situaciones violentas en manifestaciones, y que solamente parecería que la violencia fuera desatada o por un solo lado, porque no están diciendo nada de las víctimas del otro lado. Incluso, hablando un poco, viste que decían que hay 2 policías que uno perdió un ojo o algo así, bueno, pero parece que fue por balas de sus propios compañeros, porque este policía estaba vestido como civil, no tenía ninguna identificación. Eso dijo la madre, hoy decía en una radio que su hijo estaba sin ningún tipo de protección y sin indicarse que era policía, por lo cual parece que sus propios compañeros fueron los que lo agredieron hasta que perdiera. Parecería, no sé, no está comprobado, es solamente una versión y es lo que dijo la madre en la radio, en los medios de comunicación. Con el agravante que no por culpa de él, sino por orden de un superior, él no tenía que tener ninguna identificación de que integraba la fuerza policial. Porque inclusive había una disposición de una jueza que había dicho que tenían que estar todos identificados y que no podía portar armas de fuego. Y viste que desde Macri, pasando por Larreta y Michetti, para variar, claro, y por Vidal, le quieren pedir el juicio político a esta jueza, sí. Que lo único que hizo es aplicar la ley. Ella no hizo otra cosa que aplicar. Eso está dentro de la propia ley de la Policía Federal para la provincia para la ciudad de Buenos Aires. Que bueno, en estos tiempos que vivimos, donde el fiscal Molde se refería específicamente, por ejemplo, a la perniciosa teoría garantista, y que es el mismo discurso que se escucha en los medios jurídicos acá en Brasil, ¿no? El garantismo es el problema, ¿no? O sea, garantizar un debido proceso es el problema. Entonces, en estos tiempos tan tenebrosos que vivimos jurídicamente en Argentina y en Brasil y en Latinoamérica en general, esta decisión de Gilmar Méndez, a pesar de que no sea santo de nuestra devoción, no es verdad, Osvaldo. No sé. Da un poco de luz, ¿no? Y es para festejarla, ¿no? Sí, realmente parecería que fuera un avance y sin dejar de ver de quién viene, ¿no? Pero bueno,
pero parecería que fuera a cambiar un poco lo que nos estaban acostumbrados en los últimos tiempos. Bueno, Osvaldo, vamos a escuchar una canción entonces, mientras esperamos que venga Daniela. Dale. Vamos a escuchar entonces una canción de Los Piojos, Dientes de Cordero. ¿Vamos? Vamos. Carnaval del hambre se fue
Bueno, y siguiendo con el programa, vamos a hablar de una figura que está siempre en nuestros programas y que nos trae algún tipo de sospecha por las causas en las cuales aparece, ¿no? Esta es una noticia de terror. Y que viene de Argentina y que se refiere al juez Bonadío. Dice que este juez recibió casi el doble de causas por corrupción que el segundo juez más sorteado, y ahora se va resolviendo ¿cómo es? El enigma, ¿no es verdad, gente? Pobre, le cae todo a su juzgado, porque todo le cae a él, pobre. No, sí, bueno, hay un problema con el sorteador que está fallando, ¿o no? El sorteador. Claro, el sorteador está, ¿o no? Sí. De las 306 causas de corrupción desde 2013, le asignaron 55 a Bonadío. De cada 6, una le cae a él, ¿no? Pero el problema es que al segundo que le sigue, recibió... Ramos, con 34. Mirá el detalle de este, te voy a decir una cosa. Bonadío tiene 55, Ramos 34 y Rodríguez 32. A ver, hay que preguntar quién conoce a Ramos y quién conoce a Rodríguez. Nunca se escuchan. Sí. Solamente parece que el único juez sea el número 11, Bonadío. O sea, 11 en sentido porque es su juzgado, ¿no? El número de su juzgado. Pero el único que se conoce, y los otros jueces que reciben un montón de causas no tienen la misma trascendencia mediática que tiene don Bonadío. Y Servini de Cubría, no sé por qué le dan tan pocas causas. Tiene solamente 9 causas. Servini de Cubría. Sí, porque ella es jugada electoral. Hay un autor, Pablo Solimiski, que es autor del libro Forum Shopping, que él sostiene que esta distribución así tan arbitraria, tan equitativa, ¿no?, principalmente de las causas de alto impacto político, puede corresponder o a una causalidad increíble, ¿no?, inverosímil, o a una manipulación escandalosa. Y que los últimos peritajes sobre el sistema sugieren que es posible la última opción, ¿no?, de que sea una manipulación escandalosa. Hay una investigación en curso, ¿se acuerdan que ya habíamos hablado de eso, no? Sí, ya hablamos hace un tiempo, pero tarda más en resolverse que las causas por corrupción esa. Y bueno, una de las conclusiones de la primera etapa la tiene justamente Servini de Cubría. ¿Se acuerdan que el que había denunciado esto era el hijo de Servini de Cubría, que eso le costó que tuviera que renunciar de secretario del Consejo de la Magistratura, ¿no? Porque había dicho que había vulnerabilidades, ¿no? Y que había una indeterminada cantidad de usuarios del sistema Lex 100, que es este sistema que colocaron, que tenían señas medio genéricas, ¿no? Y que cualquiera podía entrar y cambiar y dirigir los sorteos, ¿no? Esto salió, una noticia que salió en el diario La Nación, o sea, si salió en La Nación, digamos, nosotros no tenemos mucho que andar cuestionando, ¿no? Sí, o sea, un diario totalmente insospechado que pueda tener una conducta contraria al gobierno, una posición contraria al gobierno. Si ellos lo dicen es porque es tan evidente que lo demás sería tapar el sol con la mano. Exactamente. Este sistema que se implantó en el 2003, este Lex 100, viene a sustituir otro que también no funcionaba muy bien, porque dice que el antiguo sistema no siempre sorteaba. Pero bueno, de cualquier manera estamos viendo un poco qué es lo que está pasando, ¿no? Una noticia totalmente de terror, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces ahora una noticia también de Brasil, pero una noticia buena, otra noticia buena de Brasil, una adentro. Y tiene que ver un poco con un límite también a la impunidad para decir barbaridades, principalmente cuando viene de los jueces. Les cuento más o menos ¿Cómo qué es pasa. eso? A ver. Les cuento qué pasa. Es el lanzamiento de un libro de un juez de instrucción de acá y de Brasil, que se llama La discriminación del género hombre en el Brasil de cara a la ley María da Peña. Ay, por favor, ¿qué dice este señor? A ver. Este señor, que es un juez criminal, Gilván Macedo dos Santos, fue criticado por todos los colectivos feministas porque justamente en su libro él ataca la ley María da Peña porque dice que se trata de una ley que crea, digamos, la diferencia que supuestamente no existe en la realidad. Perdón, ¿y la convención de Belén do Pará qué es para él entonces? No, sí, seguro. Ah, es un ensayo el libro. El libro es un ensayo, digamos, la opinión de él. Bueno, no, es peor, Daniela.
El libro es el fruto de un trabajo de maestría que él defendió en Portugal. Primeramente lo iban iban a hacer la presentación del libro en el Tribunal de Justicia de Pernambuco, de donde es este señor, ¿no? Y bueno, ante la protesta, ellos dijeron que lo suspendieron por problemas de agenda, diciendo que no había más. Entonces después se iba a hacer el lanzamiento, digamos, en una librería. Y después la librería dijo que no, que tampoco lo iba a anunciar porque fueron muchos colectivos, muchos colectivos los que se opusieron. Justamente por esto, ¿no? Además, en el nordeste, digamos, los casos de violencia contra las mujeres son un poquito mayores que en lo que se llama el sur y el sureste, acá en Brasil, ¿no? O sea que es un tema muy, pero muy sensible, ¿no? Pero generalmente salen los embates, digamos, ideológicos del patriarcado. A mí personalmente no iría a hacerle, digamos, un scratch. Yo con ignorarlo y hacer producciones que se puedan difundir alcanza. Porque la victoria de estos agentes es que vos vayas a quedar como una loca quilombera, digamos, que fuiste a patotearlo. La ignorancia es que nadie le lea el libro, es lo mejor. Viste que las publicaciones tienen, cuanto más te citan, más, digamos, tiene valor tu publicación, ¿no? Así que con que nadie le cite el libro, ya está. No sé qué te parece. Yo creo igual que vos, Daniela, yo creo igual que vos. Lo que me gustó, lo que me puso bastante contento es que no se haya presentado el libro en el Palacio de Justicia de Pernambuco, porque es un lugar del pueblo, digamos, de la justicia del pueblo. Sí. En la librería, que es un lugar privado, bueno, si lo quiere presentar, que lo presente, quien quiere ir que vaya, quien no quiere ir que no vaya. No, y listo. pero también... Rami, también hay una cuestión de que el tipo piensa diferente, pero tiene derecho a expresarse. Yo en eso me parece que lo presente donde quiera y que después la gente pueda, digamos, controvertir eso, contrastarlo. El problema no es que el tipo lo presente, el problema es que no haya voces que lo puedan, digamos, debatir. Me parece bueno que un tipo salga a decir eso, porque realmente... Sí. Uh-huh. Porque aparte también refleja toda una cuestión de práctica encubierta. El tipo a mí me gusta porque lo dice de frente. Hay muchos que lo piensan, que en la práctica cotidiana en los juzgados lo aplican, pero jamás se animarían ni tendrían el coraje de firmarlo. Bueno, o si lo dicen por ahí, lo dicen sin fundamentos, como pasó, por ejemplo, con el juez de primera instancia de Tres Corazones, que dijo que una ciudad del interior de Minas Gerais, que dijo que la ley María da Peña, más o menos no fue en las palabras exactas, pero dio a entender de que era una aberración jurídica y no debería existir. Lo dijo en la sentencia y lo firmó, pero no hay fundamentos contra eso, si él no da ninguna explicación. Por lo menos se ha hecho un trabajo de maestría y bueno, habrá que leerlo y refutarlo, ¿no? Claro, nosotros, para poner en contexto, en Argentina el equivalente a la ley María da Peña sería la ley, nunca me sale bien si es 26485 o 26845, se me cruzan los números, que es para prevenir, erradicar, sancionar la violencia contra las mujeres. Esa, digamos, sería nuestro correlato, y donde clasifica, siguiendo la Convención de Belén do Pará, la violencia económica, simbólica, física, sexual, psicológica. Después se puede dar en el ámbito doméstico, en el trabajo, institucional. Digamos, tiene las diversas ramas. Pero que debe tener que ver con que hay una cuestión que tiene ¿qué es lo que está pasando? No sé, Osvaldo, ¿qué te parece? Sí. La problemática que tiene la aplicación en la Argentina es que salen las medidas cautelares. Y algunas veces se abusa de la cautelar porque la cautelar se cree, digamos, a la víctima, y el problema que yo he padecido es que la ley, en el caso de la ley de violencia familiar, no la ley de violencia contra las mujeres, pero la ley de violencia familiar, se utiliza en contra de las mujeres. Entonces se presenta un varón y dice que la mujer le pegó al nene y el nene dan una medida cautelar urgente, el nene se queda viviendo con el papá realmente es el violento, no la escuchan a la contraria, o sea, se toma inaudita parte y no se fija un plazo para esa medida. Y después eso queda suspendido sin edie, o sea, no es cuando es nunca. Y
la crítica que le hacen los procesalistas es que se vulnera el derecho de defensa. O sea, hay una cuestión todavía que limar en la aplicación de la ley de violencia. Yo entiendo que la ley le sirve a las mujeres, pero desgraciadamente yo veo que la están utilizando, y como no tienen perspectiva de género los juzgados, la están utilizando en contra de las mujeres. Las termina usando en contra. O sea, una abogada le dice, bueno, andate el lunes, decí que tu mujer te insultó públicamente, que te tiró unas piñas y que al nene lo caga a palo. Ya está. Con eso se lo sacan al hijo y así está. Y eso está pasando, y no hay manera de retrotraer. Tenés que iniciar un expediente ordinario. La cautelar que no tiene plazo genera muchas veces, como todos estos instrumentos tienen sus fallas, digamos, su colador donde entran estas cosas, ¿no? ¿Y cómo te parece que se podría resolver, Daniela? Porque y a mí me parece que yo procesalmente tomo la medida inaudita aparte para prevenir, digamos, y fijo una audiencia con un término de 24, 48 horas, escucho a las partes y hago intervenir el gabinete. Inmediatamente me doy cuenta quién es el violento. Inmediatamente. Un tipo que no pasa alimentos, que tiene una denuncia por violencia en otro juzgado de otra mujer y que tiene problema con los otros hijos, no hay duda de quién es el violento. Yo lo que decía es que en realidad el sistema, ese es el sistema en que se resuelve, pero sea mujer o sea hombre, el sistema se resuelve de la misma manera. Lo que pasa, claro, el problema radicaría en que la cautelar no tendría que ser por tiempo indefinido y tener una decisión rápida sobre el fondo de la cuestión. Yo me parece que 48 o 72 horas es medio poco de todas maneras, Daniela, pero por lo menos un plazo corto, para que se resuelva, porque si no, en realidad yo pido la intervención del gabinete interdisciplinario y bueno, me hacen mandar oficio con la demanda, la contestación o con la denuncia, piden eso, o sea, bueno, pero sería bueno que por ahí se le corte un poco por ese lado, porque no sea, como vos bien dijiste, que no sea una cautelar sin tiempo de resolución. Claro, que es como las están tomando. Bueno, vamos a hacer una pausita musical entonces. ¿Qué vamos a escuchar, Daniela? Me parece que la selección tenía que ver con el arriero. ¿De quién? ¿La versión de quién? De Moyo, que es la letra, la escribió, vamos a decir, una mujer, por eso es tan hermosa esa letra. ¿Vamos a escucharla? Vamos entonces. Dale, vamos. Las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla, su poncho el viento. Lo saludan las flautas del pajonal, y apurando a la tropa por esos cerros, el arriero va.
se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas. Estás escuchando Café Mercosur por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial y Las Voces del Muro. Bueno, y ya en tren de fin de año, este es el último programa que vamos a hacer del 2017. Vamos a ir hablando de algunas coincidencias aquí en Brasil y en Argentina, en temas jurídicos y a veces políticos, y países que tienen realidades tan parecidas como siempre se sorprende Osvaldo, ¿no es verdad? Sí, realmente que a veces uno no... Hasta que empezamos a hacer el programa yo pensábamos que eran dos países que iban por vías distintas y me he dado cuenta que vamos por vías paralelas, ¿no? A veces uno se adelanta a otro, entonces, por ejemplo... Una cuestión de tiempo nomás, pero siempre terminamos haciendo lo mismo. Sí. Sí, o parecido.
O parecido, bueno, sí, Sí, se adapta un poco a cada idiosincrasia, ¿no? Cada país tiene su propia idiosincrasia, hay cosas que no se pueden trasladar totalmente. Bueno, y el 21 de diciembre, la semana pasada, Lula se refirió a las causas penales contra Cristina Kirchner y realizó una denuncia, ¿no? Bueno, comparó su situación procesal con la de Cristina y dijo, bueno, que ambos están recibiendo alguna persecución jurídica y que le apuntó directamente a los Estados Unidos. Como ya lo había hecho anteriormente Cristina, ¿se acuerdan que dijo en un discurso que si había algún problema había que mirar hacia el norte? Lula también en este caso fue un poco más, digamos, abarcativo, ¿no? Porque dijo que Cristina es víctima de una situación muy semejante a la que está ocurriendo en Brasil con él, pero que no solo pasa en Argentina y en Brasil, sino que está ocurriendo también en Honduras, ¿no? Donde, bueno, nuevamente parece que por tercera vez el fraude se impone a la voluntad popular y los números son terribles, ¿no? En Honduras en estos últimos tiempos hubo 34 muertos, hay 731 presos políticos y todo el mundo habla de Venezuela, ¿no? Y Honduras no se dice absolutamente nada. Sí. Y Lula decía que esto es una cosa muy latinoamericana, ese comportamiento de la justicia y la policía. Dice que es algo que inclusive que merecería un estudio, ¿no? Que es lo que nosotros venimos apuntando siempre. Sí, sí, qué acertada y qué raro en alguien que con expectativas de ser gobierno lo pueda decir así libremente, ¿no? Porque no es que es un candidato que no va a llegar, que hoy por hoy, según decías vos, Ramiro, en los últimos tiempos las encuestas le daban que tenía muchas posibilidades de volver a ser presidente. Sí, es verdad. Inclusive la última encuesta dice que él tiene el 28% de intención de votos aquí en San Pablo. Aquí en San Pablo, digamos, es como si fuera capital federal. Es el nido del PSDB. El estado de San Pablo hace 30 años que lo gobierna el mismo partido. Yo creo que lo que dice Lula es algo que critica porque no está en el poder, pero cuando están en el poder los aparatos de represión del Estado los utilizan. O sea, en el caso de Cristina hay que ser totalmente sincera, no los utilizó para reprimir al pueblo. Hoy lo dijo Máximo en el Congreso, ¿no? Que la orden era no reprimir ningún tipo de manifestación popular o no popular, pero las formas la designación de los jueces y de las cortes se han venido manejando o reafirmando el mismo criterio cuando pasan todos los gobiernos populares, digamos. Vos me vas a decir, no pudieron con esto, pero tampoco ni siquiera un mínimo cambio. Y después lo otro, que la policía es el día que, para que alguien no obedezca una orden de salir a reprimir, tendría que tener una formación, digamos, los cuerpos del Estado, como para decir, no salimos a reprimir, pero, o sea, los tipos siguen formados en la subordinación y obediencia. Van a obedecer a cualquiera que los mande a hacer cualquier barbaridad. ¿Cómo podríamos garantizar en un Estado de Derecho para el futuro, tener una fuerza de seguridad que no reprima? La única manera es limando las bases en la cual está, digamos, basada, que es la verticalidad y la obediencia ciega al superior. Esa es la base, y lo usan todos los ejecutivos del mundo, diría. Yo soy un poco escéptico, Daniela, con lo que estás diciendo, porque estoy pensando que una de las limitaciones del gobierno, pensando en Argentina, ¿no?, del gobierno kirchnerista, es que no pudo llevar adelante lo que sí se hizo en la policía aeroportuaria cuando lo colocaron a Saín, que es un especialista, y él consiguió revertir toda una filosofía, que era la del contrabando, la de la mafia, la de la corrupción, que era terrible. Él consiguió ser una fuerza totalmente dentro de los padrones que estás diciendo, y ahora estamos viendo esa fuerza reprimiendo, junto con Gendarmería. Sí, no, una cosa de loco. Cuando yo vi eso, te digo sinceramente, se me partió el corazón, porque dice, bueno, pero jamás esperaba esto, ¿viste? De la policía aeroportuaria. Lo que pasa que tienen, o sea, ¿cómo revertir? Diciendo, bueno, hay un video de que hay un hombre solo, no sé si lo vieron. Sí. Un Pobre viejo. Un anciano con una campera verde. ¿Viste? Una situación realmente humillante para el tipo que lo hace, para la fuerza, para el Estado. Eso tiene que ver con formación, porque un tipo que está educado en otra ideología nunca lo haría. Yo apunto a la educación, y todavía eso no se logró.
Pero yo voy más a una educación inclusive no solamente de la fuerza, sino también de la relación, de la percepción de la sociedad con relación a la fuerza. Porque mientras haya un núcleo duro que digamos que... Totalmente. Hoy, por ejemplo, yo me sentí muy... No sé si será verdad o mentira, yo quiero creer que es verdad. Salió en un muro de un Facebook de que un gendarme entró en el ómnibus y el chofer le pidió que pague el pasaje. Y el gendarme dijo, no pagamos nunca. No, discúlpeme, usted le pega a los jubilados, entonces yo no tengo obligación de llevarlo, bájese. Y se tuvo que bajar. Qué bueno. A veces un humilde chofer generalmente dan cátedra a los tipos, ¿viste? Realmente dan cátedra, porque el tipo dejó de lado su cuestión personal de que qué le podía pasar con el trabajo frente a lo que realmente es. Él tenía un lugar de poder en ese momento y lo utilizó el chofer. O pagá o te bajá. Está genial. Y por eso me parece que la salida tiene que ser no solamente de la fuerza, sino también de la sociedad. Porque mientras por un lado haya un discurso que viene no solamente desde la instancia del poder, sino también, digamos, desde el parapoder, desde los medios de comunicación, desde los formadores de opinión, corta la bocha y todo ese tipo de cosas. Sí. Aparte que entran y salen. Es más importante que rompiste una vidriera y no que vas a cagar de hambre a no sé cuánta gente, ¿no? Realmente la lucha es desigual. Lo que pasa que ahora los medios democratizan, porque esa imagen de ese hombre de la camiseta verde no la puede justificar el Estado. Bueno, vamos a hacer una pausa musical, vamos a escuchar un tema llamado Salando las heridas de Los Redondos y después continuamos. ¿Qué les parece? Dale. Saliste ya 1000 veces de la pista, respira a reclutar bien maquillado y ocultando tu luna. Un día el bote volcó y el premio a pique se fue, todos te daban por muerto y vos allí en mi remolque sin luz como un polizón. Sumiso como un guiso más, un vago de 1000 caravanas, a punto de quedar a pie, fundiendo plomo logras, chorros de oro cochino en besos de lo más desnudos, pero el café con tu suerte se enfría en mi mesa fría. Apuntamos a tu nariz, hundimos tus pómulos y vos resplandecías. No te quedó sueño por vengar y ya no esperas que te jueguen limpio nunca más. Sanando las heridas, jodiste a todo Cristo y más. A boluditos de la luna y tipas porno nazi luz. Un día el bote volcó y el premio a pique se fue. Todos te daban por muerto y vos allí en mi remolque sin luz como un polizón. Tu lengua se derrite
sombras del dolor. Fundiendo plomo logras chorros de oro cochino en besos de lo más desnudos. Pero el café con tu suerte se enfría en mi mesa fría. Apuntamos a tu nariz, hundimos tus pómulos y vos resplandecías. No te quedó sueño por vengar y ya no esperas que te jueguen limpio nunca más. Bueno, y siguiendo con el tema anterior, entonces lo que estábamos hablando un poco de las fuerzas represivas del Estado, querías aportar algo, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, que yo me había quedado un poco, los estaba escuchando como ustedes iban hablando, iba corriendo el programa, y me acordé de la imagen de Macri cuando fue a visitar a los policías que estaban en el sanatorio, en su cama, qué sé yo, y me vino a la memoria las imágenes que veíamos en la guerra de Irak o de Afganistán, cuando el presidente Bush iba a visitar las fuerzas de ocupación que tenían esos países y visitaba a una fuerza de seguridad, a un militar, qué sé yo, pero ese militar estaba en guerra contra alguien equivocado con razón, el gobierno norteamericano, que estaba enfrentado con su propio país. Ahora, cuando lo va a visitar Macri a los policías como si fueran víctimas de una guerra, ¿la guerra contra quién? Contra nosotros mismos. Sí, es verdad, Osvaldo, es verdad. Es el reconocimiento de que se toma lado en una cosa que nos está dividiendo, ¿no? Claro, como que realmente nosotros fuéramos, o sea, fuera un enfrentamiento y nosotros seríamos los malos. O sea, nosotros digo por todo, no porque uno tenga una posición o no, porque en definitiva mucho de esta gente que fue detenida, golpeada, gaseada, no era que había estado en contra de Macri o no lo había votado a Macri. Sin embargo, su única decisión no fue votar a las víctimas de la fuerza policial, sino que fue visitar a los policías que estaban enfrentados contra el enemigo, que éramos sí, todos. como simbólicamente, es decir, yo estoy y tengo la fuerza el monopolio de la represión en el Estado, o sea, no hay duda en dónde está parado. Es una y contra cosa, los malos, los que están en contra. y contra todo los malos. todo el que no se cuadra, lo voy a disciplinar con esta gente. Es una cosa muy clara y realmente me parece demasiado antipopular. Es antidemocrático porque toda presencia siempre revela una ausencia. Si está con unos y no está con los otros, está, digamos, ninguneando a los otros, está ignorando a los otros, está, digamos, Claro, sí. no tienen derecho a la asistencia. No es la primera vez que ocurre, ¿sabía? Lo había hecho la ministra Bullrich ¿se acuerdan cuando reprimieron a la gente en la villa? Gendarmería que reprimió claro, la 11-14, sí. En la Sí, pero vos 11-14. sabés que a veces uno lo toma como que fuera de la ministra de Seguridad, qué sé yo, y de última dice, bueno, son sus subordinados. Ahora, pero el presidente, en principio, no es el presidente de los policías o el presidente de un sector. En realidad, él preside a todos y optó por uno solo de ese sector. Por eso me parecía muy sintomático y se me vino enseguida la imagen de Bush haciendo lo mismo, ¿no? Pero con lógico no, porque en realidad son fuerzas de ocupación en países extranjeros, en el caso de Estados Unidos, pero eran los enemigos del Estado norteamericano. No, los enemigos del Estado somos todos. Eso es lo que más me molestó a mí, diríamos. Que nos ponga de ese otro lado. Sí, es verdad, tenés toda la razón, Osvaldo, tenés toda la razón.
Y vamos a ver otra coincidencia, también otro hecho político que ocurrió el 21 la semana pasada, ¿no? Cuando Macri vino a Brasil, digamos, vino aquí a Brasil y a reunirse en la cumbre, ¿no? De los presidentes de los países del Mercosur, y ahí tuvo la felicitación de su colega brasilero, ¿no? De Temer. ¿Y por qué lo felicitó Temer a Macri? Por la reforma previsional, ¿era? Por la reforma previsional, y aprovechó para prometer que él también va a conseguir sacar la suya aquí en Brasil, porque se acuerdan que habíamos visto nosotros en el programa anterior que aquí en Brasil Sí. la patearon para adelante. Estaba demorada. Claro, porque acá necesitan una mayoría especial acá, ¿no? Acá no, acá bastaba la mayoría simple. Ahora, Ramiro, Macri no le prometió que va a sacar la reforma laboral, ¿no? Como él sacó la reforma laboral en Brasil. Yo espero que no, porque No le hizo la- Esperemos. Claro, esa Esperemos que coincidencia no. que no exista la coincidencia esa. en esta rivalidad Esperemos conviene que no. perder, ¿viste? Se la dejamos ganar, esta se la dejamos pasar. No, estamos 1-1, estamos 1-1, porque acá sacaron la reforma laboral y en Argentina no. De cualquier manera, me parece que la sociedad argentina de alguna manera está un poco despertando, ¿no? Así posiblemente la dirigencia, pero la sociedad argentina se ha manifestado eso, ha repercutido muy fuerte aquí en Brasil, y principalmente en las redes sociales, y fue un motivo de alerta para patearla para adelante, la reforma de la previdencia aquí en Brasil, ¿no? Porque se asustaron un poco con las movilizaciones masivas en Argentina y tienen pánico que ocurran aquí en Brasil. Aquí en las redes sociales aparecían dos memes, una que era bastante interesante, ¿no? Luche como un argentino, y aparecían las manifestaciones. Y después aparecía otra, luche como un argentino, pero por favor no vote como un argentino. Son las simplificaciones que se hacen, ¿no? Porque es verdad que Macri ganó en las elecciones pasadas, pero también es verdad que mucha de la gente que sale a manifestarse en contra de la reforma de la Previdencia era también gente que había votado a Macri, ¿no? Es verdad que ganó, pero tampoco ganó con el 80%. También seamos realistas que fue un resultado muy ajustado, ¿no? No, y si uno lo piensa por ahí, más que Macri ganar, podemos decir que los otros perdieron, ¿no? Porque si uno junta, por ejemplo, vamos a suponer provincia de Buenos Aires, junta una unidad ciudadana con los votos del randacismo nomás, ya ahí ya gana. Sí. Lo que quiero decir aquí es que no tenía no fue tan grande la victoria de Macri como para que él se largara a hacer todo ese tipo de reformas tan impopulares, ¿no? Y bueno, y vamos despidiéndonos por aquí, último programa del año, recordando que el 2017 comenzó, ¿no? Siendo un año bastante duro. En enero, ¿te acordás? Que comenzamos haciendo uno de los primeros programas, ¿no? Sí. Hablando de la represión contra el pueblo mapuche en Cuyamén, ¿te acordás, Osvaldo? Sí, sí. Y donde teníamos que narrar que la truculencia de las fuerzas del Estado, que dejaron varios heridos, ¿no? Y a uno casi lo matan, por centímetros lo mataron, y que entraron y aterrorizaron a todas las familias de la comunidad. ¿Te acordás, Osvaldo, que aquellos relatos eran horribles? Sí. Les destruyeron las casas, les destruyeron los utensilios de cocina, dejaron a los niños presos y a las mujeres también. Y la pavidez de la sociedad. Sí, no, y que fue tan impávida la sociedad que al final terminó lo que temíamos en ese momento. Terminaron muriendo dos, uno mapuche y otro que no, pero que estaba en un reclamo de ellos, ¿no? Realmente que lo que nosotros pensábamos que no podía pasar, terminó pasando. Sí, lamentablemente fue eso, ¿no? El caso de Santiago Maldonado, que por más que se haya ahogado, no se ahogó porque él quería nadar ahí ni salir a pescar, justamente estaba huyendo de la represión, de una represión terrible, ¿no? Y el caso de Rafael Nahuel, ¿no? Un asesinato cobarde por la espalda, ¿no? Sí, o sea, lo triste de esto que después de un año no podemos decir que estamos un poquito mejor, sino que parecería que estamos un poquito peor, pero con la esperanza que el año que viene ya se revierta y podamos decir que terminar el 2018 de mejor manera que lo que terminamos el 2017. También reivindiquemos algunas cosas interesantes, ¿no? Las grandes movilizaciones, comenzando con las mujeres que hicieron la punta el 8 de marzo, ¿te acordás, Daniela? Sí. Sí.
marcaron el camino las mujeres, como lo vienen haciendo las mujeres aquí en Brasil, y principalmente las mujeres de los colectivos y de los colectivos negros. Estuve la semana pasada en la presentación de un libro que se llama Brasil tiene salida, y que está escrito por mujeres representantes de los movimientos negros, donde desde varios sectores sociales han una propuesta solamente de mujeres, porque cada vez que se habla de política siempre somos los hombres los que hablamos, Osvaldo, y las mujeres normalmente no las escuchamos, y tienen una verdad, y una verdad que tiene que ser escuchada, ¿o no, Daniela? Sí, generalmente los opinólogos son varones. En el centro vos, si haces un mapeo, son varones. Las mujeres que hablan muchas veces hablan como varones. Sí, claro, es verdad, hay es que verdad. decirlo, ¿no es cierto? Sí, sí. siendo. Sí, sí. Tenemos una vicepresidenta que hace gala de eso. Y tenemos una ministra de seguridad que también. Pero bueno, yo creo que se ha avanzado muchísimo, porque se ha visibilizado toda la problemática. Y este año como cosa positiva, la ley de paridad me parece que es una conquista muy importante. Eso lo podríamos poner en la balanza de las cosas De las cosas buenas. Del haber. Sí, para las mujeres, sí. Y entre las cosas malas también, que con el gobierno anterior, muchas mujeres lograron tener su jubilación, que trabajaron toda su vida en su casa, que trabajaron ayudando a la economía familiar, que nunca tuvieron un salario, todas las que trabajaron en los negocios familiares que eran de los maridos, entre comillas, ¿no? Todas lograron la jubilación, y eso van a ser las más castigadas con la reforma. Esta reforma castiga más a las mujeres que a los varones, porque el mayor porcentaje lo que accedieron fueron mujeres. Si no me engaño, el 76% creo que fueron mujeres, Daniela. Sí, sé que es un porcentaje muy alto. Bueno, eso también, como toda medida económica, repercute en las más pobres, que son las mujeres, ¿no? Y agranda un poco la brecha esa entre lo que ganan las mujeres y lo que ganan los hombres, ¿no? Y los varones, claro, sí, también. No es digamos, no tenemos un poder ejecutivo que tenga una mirada de nada, pero menos. Daniela, me parece que en el 2018 vamos a tener que trabajar, va a ser un programa por lo menos de lo que significa la participación del trabajo doméstico dentro de la economía, porque es un tema que está bastante soslayado y es de principal importancia, y siempre lo fue así, no solamente actualmente, siempre. Sí, es un reclamo desde siempre, y que había sido un paso adelante cuando las mujeres se pudieron jubilar, con la jubilación como le dicen acá, la jubilación de Cristina. Tengo una vecina que a mí me emociona escucharla y me dice, yo gracias a Cristina la primera vez que tengo mi plata, es una señora que tiene 80 años, y yo puedo ir a comprar, se compró una cocina, por ejemplo, con la tarjeta Argenta. Es la primera vez, dice, que yo soy dueña de lo mío, me dice. Y como ella, tantas, ¿no? Y además que la jubilación del ama de casa es una reivindicación que viene las mujeres, principalmente el sindicato de ama de casa lo viene desarrollando desde los principios de los años 80, desde el 83, 84, 85, que comenzaron con una lucha impresionante. Sí, no es una concesión graciosa, digamos. Sí, el capricho de un gobernante. No fue. No. Lo que sí por ahí, esto voy a ser antipática, al ser universal, por ejemplo, hubo gente totalmente desalmada que siendo profesional la fue a pedir, que teniendo campos las está cobrando, que teniendo situación económica holgada las está cobrando, y realmente son distorsiones del sistema, ¿no? Porque está bien, de todas maneras me parece que son minoritarias. O sea, porque siempre son distorsiones. Sí, a veces uno le duele que lo que tenía como destino favorecer a sectores más postergados termina siendo usado por sectores que siempre fueron beneficiados. Lo cobra una mina que a lo mejor se lo gasta en un perfume y en una cartera, ¿me entendés? Para mí el problema no sería tanto que se lo gastara en un perfume y en una cartera, el problema sería que le esté recibiendo una mujer que nunca haya trabajado en la casa y que haya tenido empleada doméstica, por ejemplo. Pero eso, y en negro, claro. Por supuesto que es así. Claro. Y en negro, por supuesto que es así. Eso es la desvirtúa totalmente el sistema, claro.
Claro, lo que pasa que, bueno, ahí nosotros no somos especialistas en administración. Ahí se largó y viste para todos. Entonces, bueno, entró esta gente, como también hay otra gente que no la pidió porque cobraba lo mejor pudiéndolo hacer por una cuestión de dignidad, viste, y de solidaridad. O sea, el ser humano tiene de todo. Por ahí vale hacer extensivo el adagio del derecho penal, ¿no? Más vale muchos culpables sueltos y que no un inocente preso, sí, ¿no? Sí, pero bueno, me vino a la mente. Bueno, gente, hasta el año que viene entonces, un abrazo a todos y en el próximo año estaremos con Café Mercosur de nuevo. Hasta el año que viene, Daniel, hasta el año que viene, Rami. Esperemos que el año que viene nos sigan dando espacio en las radios RCA, Radio Resistiendo con Aguante Oficial, y en la radio Las Voces del Mures, pero de cualquier manera seguiremos con nuestra página, ¿no? www.cafemercosur.com. Felicidades para todos, gente. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene.